Lo que está ocurriendo en la franja, a mí ya se me han acabado las palabras como periodista, los calificativos, es tan horrible que directamente Israel y Egipto no nos dejan entrar. Y no solo eso, sino que están matando a nuestros colegas palestinos y a todas sus familias. Está claro que no quieren testigos. Gaza será completamente destruida. Solo hay una estructura terrorista en la superficie y bajo tierra, así que será completamente destruida. Lo que escucháis son niños y niñas llorando de hambre y pidiendo comida con plato y escudilla, imágenes que nos recuerdan a ese pasado de terror de hace 80 años. Israel ha prohibido la entrada de ayuda humanitaria mientras impide o dificulta el trabajo a todas las organizaciones que trabajan en el terreno, en especial a la Agencia para los Refugiados Palestinos, UNRWA. Raquel Martí es su directora ejecutiva, la que habéis escuchado a menudo en estos micrófonos, denunciando la situación. Raquel, crudos días. Hola, buenos días. ¿Ahora mismo podéis trabajar? Bueno, con muchísimas dificultades, UNRWA continúa trabajando. El problema es que, como habéis dicho, desde hace 9 semanas Israel bloquea la entrada de ayuda humanitaria y cada vez quedan menos insumos dentro de la Franja de Gaza. Nosotros seguimos atendiendo a la población en nuestras clínicas de salud, seguimos recogiendo basuras, que es uno de los graves problemas que hay ahora mismo en la Franja de Gaza, la acumulación de toneladas de basuras que están creando diferentes enfermedades infecciosas en la población. Y estamos repartiendo los últimos alimentos que nos quedan en nuestros almacenes, que están prácticamente vacíos. En las últimas semanas se han reducido más de 100 cocinas comunitarias que las agencias de Naciones Unidas estábamos suministrando alimentos para que pudieran cocinar comida caliente para la población. En la actualidad están repartiendo aproximadamente unas 800.000 comidas diarias para 2.200.000 personas. Y calculamos que a partir de hoy empezarán a reducirse hasta 400.000 comidas diarias, así hasta que ya sea imposible seguir repartiendo las comidas. Además, Israel ha intensificado los bombardeos por tierra, mar y aire y ha emitido órdenes de desplazamiento a en más del 70% del territorio gazatí, con lo cual es prácticamente imposible ya desplazarse por Gaza y hay muchísimas personas que no están pudiendo recibir ningún tipo de atención. Nos llegan, lo decía antes Javier, imágenes espeluznantes. ¿En qué punto está la población? ¿Queda alguna reserva de comida? Bueno, la autoridad palestina ha informado ya que la situación en Gaza es de una hambruna generalizada. Está aumentando muchísimo la desnutrición infantil, la deshidratación. Han muerto ya más de 60 personas en los últimos días por falta de alimentos. Mayoritariamente son bebés, son niños y son ancianos, que son los más vulnerables. Y ahora el mayor problema es que Israel ha creado un nuevo mecanismo, ha anunciado que va a poner en marcha un nuevo mecanismo de ayuda humanitaria en el que se nos va a impedir a las agencias y a las ONG seguir trabajando. Y lo que va a hacer es un mecanismo que va a estar controlado por el ejército israelí, por empresas estadounidenses de seguridad y por una organización absolutamente opaca que se llama Gaza Humanitarian Foundation, que no lo conocemos, está registrada en Suiza y que sus fundadores no tienen ninguna experiencia o relación con la cooperación internacional. Y lo que han dicho es que se van a centrar principalmente en distribuir estos alimentos en la zona sur de Gaza para forzar de esta manera a la población a desplazarse hacia el sur y además en zonas militarizadas. Esto va absolutamente en contra de los principios humanitarios de imparcialidad, independencia y neutralidad y sobre todo de distribuir la ayuda a quien más lo necesita. Es por eso que las agencias de Naciones Unidas nos hemos declarado en contra de esta medida y no vamos a participar con Israel para distribuir ayuda utilizándola como estrategia militar y como arma de guerra. Hola, perdona que te interrumpamos. Somos Irene y Andrea, guionistas de Carne Cruda. Vamos, que preparamos los temas y hacemos las preguntas de las entrevistas. Buscamos a las mejores invitadas. Y en general escribimos los guiones de programas como este que estás viendo. Nuestro trabajo es posible gracias a las personas que donáis a Carne Cruda. Por eso, si queréis que sigamos haciendo un podcast tan incisivo e independiente como este, entrad a carnecruda.es, pinchad en Hazte productor y dejadnos los monises. Disfruta del programa.
Hablamos de un plan controlado por Israel que quería activar un sistema de controles biométricos y forzar ese desplazamiento hacia el sur, como comentaba. Una vez que se ha rechazado ese plan, ¿ahora qué? Bueno, pues estamos esperando de nuevo y desde hace más de 9 semanas que Israel abra los cruces fronterizos donde tenemos acumuladas más de 112.000 toneladas de alimentos y otros enseres esenciales como tiendas de campaña que, por ejemplo, se han acabado ya en la Franja de Gaza. Israel está bombardeando a la población en tiendas de campaña y ha desplazado en el último mes más de 400.000 personas, con lo cual estas personas están viviendo prácticamente en la intemperie o en edificios en ruinas. Como digo, estamos pidiendo a la comunidad internacional que fuerce todo lo que pueda para que Israel abra los cruces fronterizos y para que se nos permita seguir realizando nuestro trabajo, porque de otra manera esta ayuda que ha anunciado Israel que va a distribuir va a ser absolutamente parcial y va a estar absolutamente militarizada, y esto es algo que no vamos a consentir. Lo estamos contando, Raquel, el gobierno israelí ha manifestado su intención de ocupar la franja de manera permanente. ¿Esto es el fin del plan trazado de limpieza étnica? Bueno, habla evidentemente de una conquista del territorio gazatí y de una ocupación permanente. No es algo que nos sorprenda. Realmente esto es lo que lleva haciendo en Cisjordania desde hace muchísimas décadas y que en los últimos meses ha intensificado esta anexión del territorio de Cisjordania, aumentando la destrucción de campos de refugiados y expulsando a la población del norte de Cisjordania. Ahora, evidentemente, esta nueva estrategia de conquista es algo que se lleva hablando desde hace meses, sobre todo por la parte del gobierno más radical, y ahora parece ser que con el apoyo de Trump y los anuncios de Trump de crear esta Riviera Maya y reconstruir Gaza para población forastera y para millonarios, pues parece ser que es la hipótesis que más se está cumpliendo, y probablemente vayamos a ver durante mucho tiempo una Gaza ocupada y una población absolutamente arrinconada, si no expulsada de su territorio. Raquel Martí, directora de UNRWA, gracias por el trabajo que hacéis a pesar de todos los obstáculos que os pone Israel para hacerlo, y gracias también por la denuncia que hace siempre tan contundente en Carne Cruda. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros por seguir hablando de Gaza. Un abrazo. Si seguimos hablando de Gaza, porque en medio del genocidio consumado, la ocupación y la negación de su identidad y sus derechos, los palestinos y las palestinas se siguen, a pesar de todo, aferrando a su tierra y siguen luchando por existir. Hoy viajamos a un lugar, al campo de refugiados de Shatila, en Líbano. Es un símbolo de la fuerza y resiliencia de un pueblo que hace 77 años fue expulsado de su tierra, y en él esconde una historia de resistencia. Empieza el calentamiento y a ras del suelo ruedan más pelotas que jugadoras. Las zapatillas chirrían sobre el parqué pulido que brilla como un espejo. No es un partido cualquiera. En el gran tablero electrónico van cayendo los segundos que marcan la cuenta atrás para el inicio. La mitad del campo donde las jóvenes tratan de hacer puntería y entrenan las muñecas no tiene nada que ver con su mitad de pista de as-as, el inicio de todo. Fue allí, en aquel trozo de campo a la intemperie, donde muchos empezaron a creer en las chicas. He narrado demasiadas crónicas de muerte de la región de Oriente Medio y quizá menos historias de vida de las que quisiera. De estas últimas, la que más brilla entre tanta oscuridad es la historia de las niñas del equipo de baloncesto de Shatila. Txell Feixas es periodista y durante 6 años fue la corresponsal en Oriente Medio de la radiotelevisión pública catalana. En una trayectoria como reportera internacional de casi 2 décadas, ha cubierto desde el rescate financiero en Estados Unidos a la caída del Estado Islámico y el regreso de los talibanes a Afganistán. El año pasado recibió el Premio Nacional de Periodismo y Medios de Comunicación de la Generalitat de Cataluña. Y es autora de Aliadas. Las niñas de Shatila desafían las reglas del juego, editado ahora en castellano por Capitán Swing, del que escuchábamos un fragmento. Txell, crudos días. Estoy feliz de estar aquí, un orgullo. Pues para nosotros también es un orgullo recibirte, porque nos has hecho vibrar con el libro y con esta historia. ¿Cuándo conociste tú a estas chicas? Pues fue de hecho en una de las primeras crónicas que hice,
y me atrapó. La primera sensación cuando entré en el campo de refugiados, porque para que la gente se sitúe, Shatila no es el típico descampado con tiendas de campaña, es una mini ciudad en medio de una gran ciudad, es como una prisión a cielo abierto, laberíntica, con favelas verticales, el paisaje físico es durísimo, no hay agua potable, no hay luz la mayor parte del día. Humanamente también impacta porque ves muchos hombres, es sobrepoblado, 30.000, diseñado para 3.000 palestinos inicialmente. Las mujeres están en casa, no pueden pisar las calles si no tienen permiso, pero también el panorama emocional impacta porque se respira que ahí pasó una masacre, otro genocidio con la connivencia de Israel que no se ha solucionado ni se ha hecho justicia, ¿no? Ahí en medio hice unos primeros pasos, pensé, es seguro el peor lugar del mundo para vivir. Y 6 años después vi muchos más campos y sigo manteniendo que es uno de los peores sitios para vivir, pero en cambio donde había un milagro, que era un equipo de básquet de niñas, el primero en todo el Líbano, ¿no? Entonces el primer choque es cómo aquí puede haber nacido algo tan revolucionario en medio de un patriarcado y machismo tan duro, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Pues que al final una acción individual de protección de un padre hacia una hija se convertía en una revolución feminista en un sitio como Shatila, ¿no? Un padre que quería que su niña de 11 años no pasara lo de muchas amigas, que era que las casaban con 9, 10, 11 años, perdían la vida cuando parían embarazadas a esta edad, entraban en drogas porque preferían estar desconectadas de la realidad que conectadas a su rutina, dejaban la escuela y Majdi dijo, ¿qué puedo hacer para que mi niña Razan, la mayor de sus 3 hijos, no caiga en eso, ¿no? Y pensó el deporte, el básquet. Pero el reto era ir casa por casa a convencer los padres de, por favor, dejadme a vuestras hijas, aunque sea un día a la semana, una horita, para ver si les gusta eso. Segundo problema, cuando le dicen que sí, ellas con su chándal y su pelota bajan y las escupen, las silban, las gritan, las persiguen, las pegan. Y se ve obligado. Fue muy gracioso porque cuando Majdi me invitó a ver su pista de básquet, ¿sí? Fui con mi cámara, Uriol Andrés entonces y Tarek Sale, el productor, el equipo, y les decía algo va mal, porque aquí en este laberinto, subiendo unas escaleras de caracol, no puede haber una pista de básquet, no los hemos entendido. Y la cosa es que no veías dónde podía aparecer. No, ahí no cabía, pero la sorpresa es que era la pista en una 5ª planta del edificio, porque era el sitio de seguridad para las niñas pequeñas, para que aprendieran a jugar, ¿no? Y las más chicas jugaban pues en un piso de los nuestros sin muebles, con cestas casi no montadas, con pelotas pues mal hinchadas, sin pintura, sin líneas, pero esas niñas no solo aprendían a jugar cuando las vi, sino que aprendían a ser niñas. O sea, Javier, fue súper emocionante y se me ponió la piel de gallina porque había niñas ahí que jugaban por primera vez, no sabían qué era eso. Y incentivadas por un silbato y una pelota, empezaron a remolinarse, a gritar, a llorar, a saltar, a tirarse de los pelos, porque eran conscientes que estaban haciendo algo que nosotros hemos normalizado, que es las niñas juegan, no en todos los sitios, y las niñas juegan a básquet aún menos. O sea, ese día esas pequeñas empezaban a soñar que podían ser las mujeres que quisieran, ¿no? Y las niñas que eran. Es una historia apasionante, pero también es una historia de mucho dolor. Sí, porque en el corazón de este campo de refugiados palestinos, en las afueras de Beirut, Shatila, se produjo una de las masacres más terroríficas de la guerra civil libanesa. A lo largo de 3 días, de 1982, miles de ellos fueron asesinados por milicias cristianas libanesas en venganza por la muerte de su líder, el presidente Bashir Gemayel, de la que culpaban a la resistencia palestina. La matanza se produjo con la ayuda de las tropas israelíes, como antes contaba Chel, que ocupaban de facto Líbano en aquel momento. Sus soldados se apostaron en los límites de todo el campo, convirtiéndolo en una ratonera, y sus bengalas iluminaron los callejones donde las milicias libanesas violaron, torturaron y ejecutaron sumariamente a miles de personas, la mayoría ancianos, mujeres y niños. Hoy en sus calles conviven supervivientes de aquella masacre, muchos con familia en Gaza y Cisjordania, arrastrando una historia de desarraigo, dolor y muchas violencias. Y en medio de estas circunstancias excepcionales nace el Palestinian Youth Club. El equipo surge como iniciativa de Majdi, como contaba Chel, un hombre obsesionado por dar ese futuro mejor a su hija Razan y al resto de la niña de Shatila. ¿Por qué crees tú que elige en particular el baloncesto?
Pues fácilmente, porque sabía que el fútbol sería muy asociado a los hombres por parte de los padres, y pensó, quizá el básquet, que no es tan conocido, será más fácil de colar, ¿no?, a padres y madres para convencerlos, ¿no? Pero a raíz de lo que decías de la masacre, Aliadas también lo que quiere justamente es hacer un homenaje a esa Shatila distinta, más luminosa, no tan oscura. A todos el campo nos resuena a ese genocidio, y en estos sitios hay vida, hay dignidad, hay resistencia, ¿no? Majdi tiene una frase que repite mucho, que es no tenemos justicia, pero tenemos memoria. Y es verdad que ese genocidio fue un trauma que aún se respira en el aire, pero te das cuenta que ha acabado siendo el motor de la vida de muchos supervivientes que están traspasados por todo lo que ha hecho Israel. De hecho, Majdi vio cómo sus abuelos y padres huían del Estado de Israel, de la creación del Estado de Israel. Luego él se salvó de la masacre en Shatila porque se escondió, con lo cual lo lleva muy presente. Vive Gaza como si fuera cada día ahí, sus bombas que caen en Gaza, él las siente igual, y además ha sufrido en el campo estos últimos meses los ataques por parte de Israel en el campo de refugiados, ¿no?, casi al lado. O sea que Israel es una pesadilla para Majdi y para tantas familias en Shatila ahora mismo, ¿no? Correr, saltar, reír en un espacio tan opresivo como el que nos contabas y con unas condiciones de vida tan duras para todos los habitantes, pero especialmente para las mujeres. ¿Qué significa para esas chicas jugar? Pues vivir, sobrevivir, aprender a que pueden ser las niñas que son y soñar en ser las mujeres que querrán convertirse, ¿no? Recuerdo una de las primeras entrevistas que me emocionó, era a Faf, y con la pelota en las manos me decía, mira, Che, yo antes de entrenar, mi gran sueño, porque era el de mi casa, con lo cual era el mío también, no sabía qué otra opción había, era ser una buena madre y una mejor esposa, ¿no? Cuando ya empecé a practicar el básquet, mi sueño era estudiar y, si podía, abandonar Shatila. Y ahora esta chica está fuera gracias a que estudió, ¿no? Con lo cual, Majdi hace una cosa muy inteligente, que es yo os empodero a través del básquet, pero con una condición, que es que tenéis que estudiar. Y la clave es la educación también para salir de este campo de Shatila, si hay alguna opción, ¿no? Pues vamos a irnos hasta allí. A preguntar a quien lo vivió en primera persona. Empezamos jugando en un campo al aire libre en Cascas. Allí tienen 6 o 7 campos en el mismo sitio y estaba hecho casi solo para hombres, porque era muy raro ver a niñas jugando allí. Así que al principio fue algo extraño. ¿Sabes cómo es Shatila? ¿Cómo es la gente? Es muy raro formar parte de un equipo femenino. Andrea, ¿a quién escuchamos? Escuchamos a Razan, la hija del entrenador Majdi y gran protagonista del libro. Hablamos la otra noche cuando volvía del trabajo a su casa en Shatila, donde vive hoy con sus padres, su hermano y su hijo Nabil, que andaba por ahí pululando durante la entrevista. ¿Y por qué? ¿Qué edad tiene ella ahora? Ella ahora tiene 23 años, pero cuando empezó en el equipo tenía 11 o 12 y los inicios no fueron fáciles. ¿Sabes cuando hay una serie en la tele y todo el mundo mira con mucha curiosidad? Pues eso, hombres, niños, adolescentes, todos estaban sentados alrededor del campo observándonos. Al principio no nos gustaba, pero luego nos acostumbramos. Pero su relación con el equipo fue haciéndose más y más problemática, porque durante un tiempo ella realmente sentía que no quería jugar y directamente odió a su padre por su empeño en obligarla a hacerlo. Soy una chica poco deportista, no me gusta correr, no me gusta... ¿Sabes cuando dicen es como un oso, le encanta dormir? Soy así, esa soy yo. Y bueno, ese no era el único problema, porque Razan conoce a un chico, se enamora, se rebela contra su padre y acaba dejando no solo el equipo, sino también los estudios para casarse con solo 17 años. Tenía 18 años cuando tuve a Nabil, cuando fui madre. Siempre digo que era como una niña sosteniendo a un niño. Fue muy difícil ser madre a una edad tan temprana. Lo que siguió fueron años muy duros por una relación muy complicada, por las adicciones y el maltrato del marido, aunque ella prefiere no hablar demasiado de ello. La cuestión es que al final reunió fuerzas para divorciarse y volvió a casa. Y ahora, bueno, trabaja al tiempo que va a la facultad.
He tenido que trabajar y que ir a la universidad por mi hijo. Al menos cuando crezca dirá, mi madre estudió, porque aquí nos importan esas cosas. Ella defiende a capa y espada este libro, Che, y a ti también, porque bueno, quiere dar fuerzas a otras niñas y chicas jóvenes. Mucha gente me dice, oh, lo siento mucho por ti, pero ese no es el propósito del libro. Ella tiene claro que no quiere dar pena, que quiere servir de ejemplo para que otras no cometan los mismos errores. ¿Y la relación con su padre, con Masdi, cómo está hoy? Dice que le entiende mejor como madre y también como hija. Me obligaba a ir al baloncesto y no quería eso, pero luego he entendido que me forzaba a salir de casa porque en las sociedades árabes las chicas se quedan en casa. Vamos a la escuela, volvemos y vuelta a lo mismo. Así que él intentaba hacerme salir del campo, conocer a gente buena, ver lo que era la vida. Sí, y se ha reconciliado con su padre y también con el baloncesto. Lo que me regaló el baloncesto fue conocer a gente de fuera, porque de alguna manera estas personas ayudaron a desarrollar mi personalidad. Conocer a gente de fuera y ver que puedes ser esto, hacer esto o aquello, y que está bien. Piensas más en tu futuro. Porque el equipo también les permitió salir de Shatila y bajar fuera del Líbano. De hecho, me contaba que aún conservan muy buenas amigas de Alemania, Italia y especialmente de España. Aquí, por cierto, cuando vinieron, llegaron a jugar con el Estudiantes en el Magariños. Bueno, en el Magata, ahí iba yo a estudiar, al Ramiro de Maeztu. Debió de ser increíble para ellas. Efectivamente. ¿Y qué siente ella al ver hoy a las niñas que siguen jugando en ese equipo? Bueno, nos lo contaba. Mi generación es diferente a la segunda y ahora tenemos a una tercera generación del baloncesto. Verlas me recuerda cuando yo jugaba y no sabía ni cómo coger el balón. Así que cuando voy al campo recuerdo cuando tenía su edad y siempre intento darles consejos. Pero Razan sobre todo está muy enfocada en su futuro. La gente me ve como una chica muy fuerte, pero para mí solo soy una superviviente en Shatila. Ahora estudio en la universidad, trabajo y hago un montón de cosas. Pero eso no quita que sea madre soltera, con un divorcio y viviendo en Shatila. Es muy difícil. Oye, ¿qué piensa hacer? Bueno, ella no esconde que, como otras de las chicas con las que habló Che, quiere marcharse y lograr un futuro mejor para ella y para su hijo fuera del campo. Recordemos que en Líbano los refugiados palestinos tienen vetadas decenas de profesiones, no tienen pasaporte, no pueden heredar o tener en propiedad una casa, entre otras tantísimas restricciones. Pero bueno, pese a todo, me decía que ella siempre será una orgullosa chica de Shatila, sobre todo por un motivo, que es un lugar que la hace sentir cerca de Palestina. Nacer en Shatila, las dificultades de ser refugiado en el Líbano, te hacen aferrarte aún más a tu causa palestina, porque sientes que nada es como estar en casa. Shatila es como una parada antes de casa para nosotros. Es lo que amo de Shatila y de lo que estoy orgullosa, que somos palestinos de corazón. Amamos a nuestro país. Aunque no la hayamos visto, Palestina vive en nosotros. Andrea Olea, muchísimas gracias por este grandísimo trabajo. A vosotras. Oye, ¿cómo es Razan? Pues para mí es una heroína. De hecho, le dedico el libro porque pasó algo muy bonito. Cuando se publicó el libro primero en catalán, les mandé unos ejemplares porque es ese retorno mínimo, ¿no? Al menos que vean que después de trabajar tanto ahí y preguntarles 1000 cosas, eso ha tenido un resultado, ¿no? Y claro, no contaba que lo leería tan rápido y un día me mandó un mensaje de... No solo leí una vez, sino 3 veces, porque lo había traducido en el Google Translate. Ajá. Y estaba eufórica y era porque el libro le había hecho de espejo de una Razan que ella no conocía. O sea, en su propia familia durante años, en la comunidad, ella era la oveja negra, la desgraciada, ¿no? Y ahí veía una Razan poderosa, valiente, superviviente, como tantas Razans hay en la región que son discriminadas por no seguir el camino entendido como correcto, pero que son unas auténticas heroínas, ¿no? Entonces pienso qué bien que se viera reflejada de la manera real que la que es, no como le han contado que es, ¿no? Para mí es una valiente sin duda. Un día el capitán entró por la puerta arrastrando unos bultos incomprensibles. El entrenador volvía a desafiar a una comunidad conservadora. Si para muchos padres jugar al baloncesto era cosa de hombres, que las niñas aprendieran a dar puñetazos a una saca era del todo incomprensible. ¿Por qué tendrían que aprender a golpear un saco de boxeo si nosotros estaremos siempre aquí para defenderlas? Le espetaban los familiares con un punto de orgullo herido. Ya, claro, pero cuando tú no estés, ¿quién las defenderá de
Maggi no encontraba las palabras para definir una violencia tan presente y tan obvia que era invisible a los ojos de la gente. De todo esto, hombre, y hacía círculos con los brazos para decir satila, para decir violencia, para decir machismo, para decir patriarcado. 1, 2, 3, ¡Valientes! Valientes, así en castellano, es el grito de guerra del equipo de chicas de Shatila, y ellas lo son sin duda. Tú lo contabas antes, las insultan, las vejan por hacer esto que hacen, simplemente por jugar. ¿Qué prejuicios y qué barreras tienen que superar diariamente estas chicas y cómo están cambiando ese símbolo de Shatila? Sí, por suerte está cambiando y mucho, ¿no? Porque hemos visto como padres, tanto del equipo de básquet, porque este pequeño milagro, mi sorpresa fue que estaba en la 5ª planta de un edificio, pero se replicaba en todo este kilómetro cuadrado con un equipo de cricket liderado por una siria, por un grupo de viduas que cosen con presas de ropa desafiando a los más extremistas, por unos cursos para niñas porque aprendan a grabarse en vídeo el relato del campo y de la vida desde su perspectiva, no desde la que se impone, con lo cual eso estaba muy, muy expandido, pero en el equipo los padres al principio pues o las encerraban en casa para que no fueran a entrenar o las amenazaban con que se iban a quedar con no sé qué, o incluso en algunos equipos como el de cricket las pegaban. Una niña me acuerdo que me decía, mira, a mí me dan palizas cada día para ir a entrenar. Pero yo prefiero eso que quedarme encerrada en la prisión que es mi casa, y si me llegan a matar estará bien para las próximas generaciones que podrán hacer lo que yo ahora no puedo, ¿no? Y no era una broma, cuando yo la iba a ver entrenar llevaba un ojo morado. Pero eso, que era al principio, ahora ha evolucionado. No solo las niñas cambian porque Maggi es el agente de cambio, también un hombre cambiando, rompemos tabús, sino que ahora yo he visto que esos mismos padres que antes no querían que sus niñas hicieran deporte van a la cancha y se emocionan cuando las niñas ganan, o incluso las acompañan al aeropuerto cuando han venido a Madrid o a Barcelona, emocionados con lágrimas en los ojos porque sus niñas viajan y ven mundo, ¿no? O sea, es el poder transformador, inspirador del deporte, de la educación, de una mancha de aceite que se hace muy grande, empieza en una 5ª planta y acaba afectando toda Shatila, ¿no? ¿El campo sigue estando allí o han conseguido trasladarse? La 5ª planta era el inicio de las más chiquitas porque es un espacio seguro de protección donde están encerradas, pero es verdad que en Cascas, que decía Razán, es en los suburbios justo al lado, y ahí al principio, que era muy gracioso, como eran chicas, los hombres les dejaban solo media pista. Y no todos los días, o sea, a veces les decían, sí, podéis venir, llegaban al media campo. Canasta. Media canasta y ahí se hacía todo el partido, ¿no? Pero Maggi ha conseguido, también lo decíais antes, algo muy potente, que es que dos realidades que conviven no se miraban y ahora se tocan, que son Beirut y Shatila. Al final, el equipo está formado por palestinas, claro, pero también sirias, familias que se fueron de la guerra, y también libanesas, de manera que tú ves como palestinas y sirias salen de Shatila para ir a buscar sus amigas libanesas, y libanesas que nunca habrían entrado en el campo, porque a mí vecinas de cuando vivían me decían, ¿cómo vas a ese campo de terroristas en Líbano? Pues libanesas entran en Shatila buscando ese equipo que no encuentran en su ciudad Beirut, ¿no? O sea que Maggi ha hecho algo muy mágico, que es unir desde la adolescencia y la gente pequeña, pues la mentalidad de barrera mental que había ahí, ¿no? Y ha hecho también que las sirias y las libanesas se hagan suya la causa palestina. O sea, ver jugadoras que cuando hay ahora el genocidio de Gaza o ataques, ondean la bandera palestina siendo sirias o libanesas porque ven a sus compañeras sufrir, es totalmente empoderador, ¿no? Y hablando de romper barreras mentales, tú que las has ido viendo a lo largo de todo este tiempo, ¿tú has visto el cambio de mentalidad en ellas? ¿Cómo se van creciendo? ¿Cómo toman conciencia de todas sus posibilidades, de su poder? Sí, de hecho, ayer por la noche veía un post en Instagram de Marwa, una chica originaria del equipo inicial hace más de 10 años, y ponía fotos de su graduación. Y yo tenía entendido que ya lo había hecho el año pasado. Y le escribí, Marwa, ¿has vuelto a graduarte? ¿De qué? Y dice, no, es que es un momento tan especial para mí que lo he vuelto a poner porque claro, de ser una chica que la perspectiva era justa en educación, pues se ha graduado en educación especial, ¿no? Y lo pone y lo vuelve a poner como su camino de empoderamiento, ¿no? O hay una chica, Amena, que empezó, ella iba al equipo
a entrenar huyendo de su casa, porque lo que pasaba en su casa es que se encontraba cuando volvía del entrenamiento una fila de hombres que querían casarse y les pedían a los padres, por favor, quiero casarme con esta chica. Con lo cual para ella ir al entreno era como, me olvido que tengo esos hombres que quieren casarse conmigo y a la vuelta a ver qué me encuentro. Yeah. Pues esa chica empezó con el equipo, se emocionó, empezó a fijarse en los cuerpos, le gustó fisioterapia y empezó el curso. Se ha licenciado y ahora ayuda a las chicas en todas sus lesiones y en los entrenos, ¿no? O sea que me parece cerrar el círculo de una forma magistral. Sí, cierra muchos círculos esta historia maravillosa. Y luego es un proyecto también que les da la posibilidad de viajar. Algunas ni siquiera habían salido del campo nunca y gracias a ese proyecto, pues bueno, van a jugar en Irlanda, en Italia, España. El equipo es también un billete hacia la libertad. Sí, este verano de hecho se van a Italia otra vez. ¿Qué son? ¿Torneos internacionales? Sí, normalmente son, en Líbano viven una situación complicada que es como equipo de refugiado, ellos no pueden disputar ninguna competición oficial, con lo cual solo juegan si alguien les invita. Y desde el extranjero pues las invitan a hacer este tipo de torneos solidarios, ¿no? Cuando vinieron a Cataluña fue muy gracioso también porque aún la mentalidad también nosotros la tenemos que cambiar. Se dieron algunos partidos y era gracioso porque algunas niñas de estas edades, 15, 18, 16, las veían como un partido solidario, que van a jugar a básquet estas chicas veladas, refugiadas y como bueno... se encontraron a que el equipo del Palestinian Youth Club las ganó y había como esa rabia, ¿no? Y las jugadoras de Shatila decían, bueno, es que nosotras, aparte de refugiadas, somos jugadoras y sabemos jugar, o sea, que no nos tengan pena, que podemos ganar a quien nos propongamos, ¿no? Y decíamos que viajan mucho, que eso también es un billete, no solo para conocer mundo, sino para que vean que hay posibilidades fuera. Sí, de hecho, unos activistas italianos que se enamoraron como yo del proyecto Basket With Borders, el título ya lo deja claro, ¿no? Rompen fronteras con el básquet, ha habilitado pues muchos canales para que ellas salgan en algo que es enriquecedor tanto para ellas, que aprenden, y es muchas primeras veces de avión, de ver otras ciudades y otras realidades, pero también para las personas de aquí, las niñas que juegan con ellas y que... he visto escenas muy catárticas, ¿no? Como chicas de aquí llorando, dándose cuenta que lo que hemos dado por hecho, que es botar una pelota a jugar a un deporte, es algo que no tan lejos no puede hacerse y a veces te cuesta una paliza practicarlo, ¿no? Y ahora hay chicas que quieran entrar en el equipo. Antes tenía que ir más a buscarlas. ¿Ahora hay quienes piden entrar? Sí, ahora hay una generación de niñas pequeñas que juegan aún en esta quinta planta, pero ya mejorada, sin duda, y sí, Maggi está encantado. Dijo que algún momento dejaría el equipo para dejar paso a una mujer para que lo entrene, pero yo creo que está ahí. Le cuesta mucho soltar este proyecto, ¿no? Wow, vaya hombre también este, ¿eh? Sí, para mí era una forma no voluntaria de romper muchos tabús, estereotipos en cuanto al hombre en el mundo árabe, especialmente musulmán, ¿no? Y me enamoró ver que Magdi, sin tener un manual de feminismo, porque no lo tiene, solo aplicando el sentido común, ha cambiado toda una comunidad, con sus luces y con sus sombras, porque no quería hacer un libro de buenos y malos. En el primer capítulo, Magdi habla en primera persona y lo que me recompone es que cuando lo lees, tú querrías ser Magdi y entiendes que un padre quiera salvar entre comillas, a su hija de las realidades y violencias estructurales del campo. Pero cuando pasas al capítulo 2 y lees a su hija Razan, que te cuenta la realidad, entiendes que esa niña no quiere seguir la imposición de su padre, pese a que sea feminista, entre comillas, o le quiera por su bien, que quiere decidir ella por su vida, ¿no? Entonces, primero sufría mucho porque tengo vínculo con estas familias y no quería hacer un libro de buenos y malos o juzgarlos, y al final me di cuenta que todos tenemos nuestras luces y sombras y cuando eres honesto la gente empatiza y lo entiende, ¿no? ¿Y tú qué te has llevado a nivel personal siguiendo esta historia? Vida y pensar que todo se puede si lo haces de forma colectiva, y una lección de lucha, ¿no? A veces las valentías más importantes son las heroicidades cotidianas. Aquí la valentía es un término con un concepto, con un significado. Ahí las valentías te pueden costar la vida y hay pequeñas cosas del día a día que son muy difíciles y las hacen, ¿no? Muy difícil también es lo que tienen que estar pasando ahora, desde hace año y medio, con el genocidio en Gaza. ¿Cómo se vive desde Shatila?
Pues muy mal. De hecho, hablaba con algunos de ellos cuando había más intensidad y era muy impactante ver cómo casi todas las jugadoras, lo que os decía, también sirias, libanesas, colgaban cada día stories en el Instagram sobre esta masacre, este genocidio. Majdi especialmente estaba muy afectado porque él ha escapado de tantas tragedias que ha perpetrado Israel sobre su familia que les tocaba muy de cerca, ¿no? Y la guerra, la verdad es que los persigue. De hecho, Razan, con su hijo Nabil y con su madre Basma, se marcharon con los bombardeos de Israel sobre el Líbano porque no podían aguantar tanta dureza, ¿no? Ella decía, yo me creía fuerte, pero cuando ves que las bombas caen al lado de tu piso, ¿no? Y tienes tu familia ahí, pues se fue a Siria, de donde es Basma, y ahora vuelven a estar en el campo, ¿no? Pero realmente eso que casi les mata cada vez y que hace Israel también les hace más fuertes y más determinados a resistir. Majdi me decía a mí, es que yo ya prefiero que me mate una bomba Israel en el campo que huir de aquí, porque es que solo me queda este campo que es la pequeña Palestina. No me van a forzar a irme de donde ya me expulsaron, de mi Palestina, ¿no? Entonces, para mí es otro ejemplo de dignidad, de resistencia, pese a que están matando los gazatís, que se queden ahí, que no quieran marcharse, aunque no les dejen. Pero yo creo que pasa como el campo, ¿no? En Shatila a mí me sorprendió porque hay checkpoints de entrada y salida, pero nadie sale. Y yo cuando entré ahí pensé, ¿cómo quieren vivir en este infierno pudiendo salir? Pero es que es su pequeño mundo, es su pequeña tierra de donde les desplazaron y además si salen pues reciben la discriminación por parte de las autoridades del Líbano, donde pueden detenerlos o discriminarlos o humillarles, con lo cual prefieren vivir en su pequeño mundo, ¿no? Txell Feixas, gracias por encontrar este pequeño mundo que es una luz en el abismo de la oscuridad que ahora mismo es toda la historia del pueblo palestino. Gracias por este libro y por venir a contarlo aquí antes de las muchas presentaciones, o por lo menos varias presentaciones que tienes. Y que, por cierto, nos han dicho que una de ellas, la de este sábado, la organiza la Liga Cooperativa de Básquet de Madrid, que aquí en el equipo hay varios que están apuntados a esa liga, y ahí incluirá un campeonato de 3x3 para todas las edades. A las 7 en la Plaza de los Pájaros en Móstoles. Madrid. Txell, muchísimas gracias. Un placer. Gracias por hablar de Shatila, de Gaza y de Palestina. Nosotros también somos un equipo que sigue jugando a la radio gracias a los productores y productoras que nos animáis, defendéis y financiáis desde tantos lugares del mundo. Hola, has contactado con el contestador de Carne Cruda, el teléfono en el que conectamos contigo. Cuéntanos tu historia después de la señal y entra a formar parte de nuestro álbum familiar de voces. Soy productor de Carne Cruda desde hace poco. Bueno, antes era, pero renové ahora la inscripción. Y nada, ánimo, gracias por todo. Que sepáis que os escuchamos desde el Valle del Guadalquivir, en Palma del Río. Ahora mismo repleto de azahar, a reventar el campo esta primavera. Y un saludo, gracias por el programa y os animamos que paséis por aquí un día a presentar el programa o os daremos noticias de una inauguración próxima de la sede del FUNC, la sede de Izquierda Unida, donde programamos cosillas. Un fuerte abrazo. Este mensaje ha sido recibido gracias a Somos Conexión, la telefonía ética y sin ánimo de lucro que cuida de las personas y del planeta. Entra en nuestra web y descubre nuestras tarifas de fibra y móvil. Somos Conexión, telefonía consciente. Vamos a unir esta historia de deporte con otra historia de deporte palestino, porque para ellos es más que deporte, es resistencia. Ahora cruzamos la frontera del Líbano para viajar al corazón de Palestina, donde jugar al fútbol supone un balón de oxígeno en medio de la guerra y la ocupación. Los archivos nos dicen que los israelíes cuentan los partidos internacionales de la década de 1930 como parte de su historia. En ellos no hay palestinos, ausencia, inexistencia. Claro, en Tierra Santa el fútbol es como el falafel. Ellos se lo apropian, lo limpian y lo exilian. Es fácil, basta con barrer los escombros, anexionarlos, renombrarlos, reempaquetarlos y obtendrás una mitología sobre la que plantar tu marca. La mitología de un bocadillo, una salsa, un resultado deportivo, una guerra y finalmente un estado que promover en el escenario internacional. Food
pie. Es un monólogo poético, rápido, breve y ágil como un disparo a puerta, escrito por el dramaturgo libanés de origen palestino Ismail Halidi. Lo protagoniza un jugador anónimo de la selección palestina de fútbol, equipo que lucha por el sueño de clasificarse para el Mundial en medio de la ocupación, el apartheid y los bombardeos israelíes. La obra está dirigida por el actor y ahora director debutante Sami Jalil, también de origen palestino, y acaba de estrenarse en la sala alternativa madrileña Nave 73, a donde las compañeras fueron a verlo. Sami, crudos días. Buenos días. Oye, qué importancia, ¿no? Simbólica tiene el fútbol para un país dividido y ocupado como Palestina. Muchísimo. Es una cosa que hemos estado hablando tanto Ismail, que he tenido contacto con él casi a diario, y con Nurdin, el actor que interpreta este monólogo, que la importancia del fútbol, del deporte para todos los jóvenes en Palestina, para poder escapar de su día a día, de la ocupación. Estabas escuchando la historia de Aliadas, del baloncesto. ¿Te recuerda mucho a la historia de fútbol? Muchísimo, muchísimo. Estaba, joder, qué interesante el libro. O sea, ha salido, me decías... Sí. Hoy, ¿no? Sí. Pues hoy que lo voy a comprar. Me parece súper interesante, y porque es que además... ¿Qué paralelismos ves tú con la historia vuestra? Nosotros... es una cosa, mira, voy a hacer como un pequeño anuncio, porque las últimas funciones no las puede hacer el actor Nurdin, el último finde, y yo me estaba planteando el que lo pudiera hacer una actriz, porque una cosa que estábamos pensando es que Foot no habla de la figura masculina del futbolista que vive en Palestina bajo la ocupación, sino de los y las deportistas que viven en Palestina. Y dentro de esto, pues claro, hay un paralelismo brutal, ¿no? Como lo que estabas comentando antes sobre las jugadoras de baloncesto que se sienten oprimidas para realizar sus entrenamientos, sus partidos. Tenemos tantos relatos ya no solamente de futbolistas profesionales de Palestina, sino gente que quiere practicar fútbol en pistas de tenis, de baloncesto, de fútbol, y que han sido destruidos por el ejército israelí. Claro, ¿cómo es jugar al fútbol en esas condiciones? ¿Se puede? ¿Dónde? ¿Cómo? Es complicado, ¿no? Pero bueno, es lo típico, ¿no? Que se dice haciendo un balón con trapo se puede jugar en cualquier lado, ¿no? Sí. Y me parece muy interesante todas estas imágenes que salen en Gaza. Ese paisaje tan apocalíptico es terrible, pero a la vez es también esperanzador ver a un grupo de niños y niñas jugando en torno a un balón, ¿no? Pues sí, es muy esperanzador también ver que incluso dentro de la destrucción absoluta todavía se puede crear algo como es un equipo, con las alianzas que se generan en un equipo tanto de fútbol, de baloncesto. La pieza está basada, lo estamos contando, en hechos reales. Se sitúa en el año 2007 entre dos mundiales y relata la historia del fútbol palestino, cuya federación no fue reconocida por la FIFA hasta 1998. La Selección Nacional de Palestina logró escalar decenas de puestos en la fase de clasificación. Todo un hito teniendo en cuenta que Israel ha bombardeado su estadio y atacado, encarcelado o asesinado a sus jugadores. La Liga Cisjordana depende de los checkpoints entre Nablus, Hebrón y Belén. La Gazatí del bloqueo y de las guerras. Que la selección pueda jugar fuera de Palestina depende de que Israel, que controla el espacio aéreo, les deje salir. En 2007, durante la fase de clasificación para el Mundial de 2010, Gaza estaba bajo bloqueo total de Israel y el equipo tenía que viajar a Singapur para poder competir. Israel no cedió y la FIFA le dio el partido por perdido a Palestina. Foot es la triste historia del prometedor centrocampista Tariq Al-Kuto, pero también de Siad Al-Kord, segundo máximo goleador de la selección, al que Israel demolió su casa, o de Jawar Nasser Jawar y Adam Al-Rauf, jugadores de 17 y 19 años a los que el ejército israelí destrozó los pies a balazos en un checkpoint en Cisjordania. O de Mohamed Jalil Obeid, defensa del club Al-Salah de Gaza, al que reventaron las rodillas a tiros durante la pacífica Gran Marcha del Retorno. O de los 4 niños asesinados en una playa de Gaza en 2014 mientras jugaban al fútbol en un ataque de la Marina israelí durante la operación Margen Protector.
Más de 400 miembros del movimiento futbolístico local han muerto desde octubre de 2023, según la Federación Palestina. Sus oficinas en Gaza han sido dañadas o destruidas por los ataques de Israel y lo poco que queda hoy se usa para refugiar a familias desplazadas. Sami, ¿cómo ha sido para ti traer esta obra al escenario en este momento de masacre continuada en Gaza? Es mi primera vez que dirijo teatro, yo soy actor, pero es verdad que con lo que pasó el 7 de octubre del 2023, cuando empezaron los ataques en Gaza, me sentía con tanta impotencia que no sabía cómo actuar. Claro. De hecho, en el dossier nuestro, en las notas del director, explico esta anécdota, cómo surge hacer Food. Y me encuentro en el porche de mi casa, muy impotente de no saber qué hacer, no sé. Entonces pienso y digo, Sami, desde tu parcela, desde el mundo del arte, ¿qué podrías hacer? Y pensé que es verdad que en el panorama teatral no había ninguna obra de teatro que se estuviese hablando sobre, ya no solamente lo que estaba pasando en Gaza, sino sobre la ocupación en Palestina. Y me acordé del texto de Food y me puse en contacto con Ismael. Fue súper fácil porque es un tío pues súper cercano, súper directo, y fue muy fácil. Y empecé poco a poco, llamé al día siguiente a Nurdin, el actor que interpreta la obra, y algo que para mí era como un mundo, hacer una pieza teatral, porque yo nunca me había enfrentado a la dirección, fue poco a poco cogiendo forma y ha sido a lo largo de los ensayos y de levantar el proyecto, ha sido también una experiencia personal y vital para mí. ¿En qué sentido te ha tocado? Pues fíjate, ha sido transformador porque yo empecé con la obra como una forma de denuncia, pero hay un momento en el que, bueno, el pasado, no me acuerdo de la fecha, pero el pasado octubre del 2024, me emociono cada vez que a mi tía Hannah la asesinan por la espalda. Lo contaba al final en Palestina, sí. Me pilló justo ensayando Food. Entonces hay un momento que cuando te salpica la sangre de forma directa, claro, afrontas los proyectos o lo que estés haciendo de una forma diferente. Y creo que Food, como el resultado final que estamos representando en Nave 73, tiene mucho de todo de esa sangre que me salpicaron, ¿no? Que nos salpicaron a mi familia y a mí. Cuenta la odisea, que es montar un equipo nacional formado por deportistas que viven en distintos países, en la diáspora, que en muchos casos ni siquiera hablan el mismo idioma, y en condiciones de entrenamiento, como antes estabas relatando, imposibles o muy difíciles. ¿Cómo se consigue? O sea, ¿cómo lo consiguen? Pues creo que es muy complicado, pero a la vez muy sencillo, porque los palestinos decimos que vivamos donde vivamos, la lengua que controlemos o no, tenemos un sentimiento de equipo a nivel global. Nos sentimos parte de un equipo que es Palestina. Me ha pasado hace poco, he estado trabajando 2 meses en Estados Unidos y la gente de palestinos como yo que viven allí, nos sentimos, no controlamos, por ejemplo, el árabe. Yo, por ejemplo, no hablo el árabe, no me enseñó mi padre de pequeño, pero nos conectaba el sentimiento de Palestina. Y yo creo que en lo que cuenta Food en el monólogo es eso, que da igual que no nos sepamos comunicar, hay un sentimiento común de identidad y de lucha, que es Palestina. Oye, ¿y cómo consiguió ese equipo ir escalando puestos en las clasificaciones internacionales? La parte épica de todo esto es muy bonita, cómo hicieron un ascenso bestial en la clasificación mundial. Por favor, cuéntanos eso. Pues yo creo que es un poco el apoyo de toda la gente de Palestina, pero también del mundo árabe. Hay un sentimiento en el mundo árabe de apoyo hacia Palestina. De hecho, creo que lo vimos en el último mundial que fue en Qatar, que la selección de Marruecos llegó, no sé si a semifinales, una burrada, y la gente salía con banderas de Palestina. Entonces hay como un sentimiento de unión y de comunión muy, muy grande, independientemente del país donde estés. Pero aparte de eso también, que como pasa en el caso de las jugadoras de baloncesto, es que saben jugar al deporte. Sí, claro, por supuesto. Es decir, que son buenos futbolistas, o sea, que no vale con el apoyo en las gradas, luego hay que hacer algo en el campo. No, son muy buenos y pues la pena, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Que vivan
tanta tragedia en el día a día. En la obra, de hecho, se cuenta que en la Palestina ocupada, deporte organizado equivale a crimen organizado. ¿Es realmente así? ¿Se considera eso? Sí. La persecución que hay para que no se creen estructuras, ya sean deportivos o culturales. Asociativas, ¿no? Asociativas, sí, es brutal. Una persecución enorme. Oye, y la obra también muestra que el fútbol tiene mucho de política. ¿Cómo es posible que la FIFA, que sancionó rápidamente a Rusia por la invasión de Ucrania, no haya actuado ante la actuación de Israel después del 7 de octubre? Pues son cosas inexplicables de Europa, de Occidente. Ya no solamente con la FIFA, estamos viéndolo también con Eurovisión. Claro. ¿Qué pasa con Israel? No hay ningún tipo de sanción. Y ya no solamente en el fútbol, también en el baloncesto se han prohibido en muchos estadios sacar la bandera de Palestina en la grada. Han retirado, de hecho, a espectadores que lo han intentado. Sí. En Palestina, ¿qué significa el fútbol? ¿Qué les está dando? Igual que el baloncesto les está dando a esas chicas y a sus entornos una libertad y una apertura, una toma de conciencia que antes no tenían. El fútbol, que sí que está más consolidado y además esto es un equipo de hombres, ¿qué significa en la resistencia palestina? Yo creo que principalmente es una vía de escape para miles y miles de jóvenes en Palestina porque, de hecho, también en la obra lo hablamos, ¿no? Hace una mención especial en un momento dado, se va de donde está y se transporta a la luna a jugar al fútbol. Y yo creo que algo tan bonito como es el deporte es como una vía de escape para ellos, para evadirse de la ocupación, que es tan terrible. Sí, también lo llaman Sumut, ¿no? Resistencia no violenta. Chel, ya que estás escuchando con mucha atención toda esta historia, aquí. Sí, claro, ¿qué te está sugiriendo todo lo que nos cuentan? Estaba pensando que es verdad que Aliada se centra en las niñas, ¿no? Y era necesario hacerlo, pero también cuando estaba en Shatila veía cómo de difícil es ser niño y también no caer en los roles que hay tan marcados de lo que tiene que ser un hombre en estas sociedades, ¿no? Y cómo damos por hecho que ellos van a sobrevivir a esas realidades tan duras y es tan complicado. Explico una escena en que un niño se enamora de una niña y delante mí me pide que le haga un corazón y le escriba el nombre de él y ella para su niña de quien está enamorada. Y cuando vienen sus amigos alrededor, él coge ese pedazo de papel, lo pone dentro de su bolsillo como, ahora no puedo expresar mis sentimientos, y me hizo, shh, como no digas nada. Esto entre tú y yo. Claro, era solo un pequeño ejemplo muy bonito, ¿no? De cómo cuesta ser niño también en estas sociedades. Y es verdad que en los campos de refugiados, en casi todos, lo que encuentras siempre son niños jugando a la pelota, las niñas mirándoselo, pero los niños jugando, aunque sea con un trapo ahí que hace de pelota, ¿no? O sea que enhorabuena por el proyecto, ¿no? Y que de algo tan doloroso que contabas salga algo tan transformador, ¿no? Sí, yo creo que una de las premisas que hemos dicho todo el equipo a la hora de hacer Food precisamente es eso, hacer del dolor algo que movilice, no quedarnos en el llanto o en el drama. Sí, en el drama, sino hacer algo que nos movilice, y en eso creo que estamos todos en común en Food, de crear una historia que movilice, que cree conciencia. Bueno, creo que es algo que conseguís los dos, cada uno con las obras que nos habéis puesto aquí sobre la mesa. Y me estoy dando cuenta, mientras os escuchaba, que estos campos de fútbol y baloncesto son el refugio en los campos de refugiados. Nunca mejor dicho, el lugar en el que han podido encontrar algo de libertad y algo de luz y esperanza. Chel, Sami, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Qué programa más emocionante, creo. Gracias a vosotros por invitarnos. Bueno, ya sabéis que Aliada ya está en librerías y que la obra Food puede verse todos los viernes y sábados de mayo en la sala Nave 73 en Madrid. Y hasta esta puerta, hasta este estudio de la República Independiente de la radio, ha venido una nutrida representación de los productores, productoras y oyentes de Carne Cruda. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, esa voz profunda que suena es la de un viejo conocido y amigo. Aquí ha habido un gran colaborador, corresponsal en Estados Unidos, el que nos traía el jazz en su club de jazz, Carlos Pérez. Pues el Carlos Pérez original, el padre, está hoy aquí.
El genuino. El germen de esa voz. El germen de esa voz, que además tiene una voz muy parecida porque es un hombre de radio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, de ver vuestro estudio magnífico, con vistas a la calle, y recordando aquel viaje que hizo mi hijo Carlos a Gaza. Sí, es verdad. Con referencias muy intensas, muy espectaculares, muy emotivas. Me lo habéis recordado de forma intensa. Y a mí también me lo está recordando ahora que lo traigas a colación. Pasa el micrófono, por favor, ahí al lado, porque ella también es... El origen de otra voz. El origen de otra voz conocida, efectivamente. Alguien que vais a escuchar en un podcast que sacaremos próximamente, que es Nana, que es una muy buena amiga de Irene, y esta es su madre, que viene desde Granada, ¿no? Desde Granada, sí, a escuchar. Os escucho siempre, os sigo por Instagram y por todo lo que puedo, y hoy pues estoy aquí con vosotros. Que te has venido del pañuelo palestino. Por supuesto, siempre. Tengo muchos amigos palestinos, tengo gente en Tulkaren y tengo gente que cada día intentamos contactar con ellos, y cuando no hay noticias se te encoge el corazón, y hoy ha sido una casualidad y estoy encantada de haber compartido esto con vosotros. Se te habrá encogido el corazón, aunque también se te habrá ensanchado un poco. Sí, con sí. esta historia, estas sí, historias. Porque el saber que todavía hay gente que vale la pena, que sigue hablando de Palestina y de Gaza y no deja que se olvide, es lo importante. Entonces, gente como vosotros hace falta. Y de Sevilla han venido los que están al lado. Hoy vamos a hacer ronda, porque hoy que queremos abrir mucho el programa, después de habernos abierto hacia Gaza, pues voy a aprovechar para hablar con estos amigos de Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Era la primera vez que venís a esta república, ¿no? Sí. Sí, bueno, dentro sí, una vez estuvimos fuera, que vinimos a Madrid, aprovechamos, pasamos por la puerta. Estaba cerrado, nos hicimos la foto. Bueno, estáis huyendo de la feria, decir la verdad. Sí, totalmente, ¿Sí, no? totalmente cierto. Sí. Eso por él. Totalmente cierto. Bueno, ¿qué os ha parecido el programa? Muy emocionado de estar aquí, de haber escuchado lo que hemos escuchado. Creo que hemos sido muy afortunados. Programa muy bonito, deseando leer el libro, deseando ver la obra. Y la verdad es que muy, muy contento. Sí. Pues mira, vamos a hacer que el micrófono cruce toda la península hasta Ourense. Que aquí tenemos también una representación gallega importante, cada vez son más en el equipo. Ya tenemos a Celtia y a Dani, y ahora tenemos a dos oyentes que venís de Ourense. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues residimos aquí en Madrid, pero efectivamente muy bien. Encantados de asistir, y lo que decían los compañeros, dos historias increíbles. Intentamos informarnos y mantenernos conectados a la trágica historia de Palestina, pero bueno. ¿Y qué te ha hecho pensar? ¿Qué os ha hecho pensar lo que habéis escuchado? ¿Cuál es la conclusión que sacarías? Pues la verdad es que es un hilo de esperanza y un poco una mirada hacia el futuro, estas historias que comentáis, vinculadas al deporte. A mí personalmente no soy tan afín al deporte, pero es cierto que de alguna forma, pues bueno, vehiculan un poco lo que decía, esa esperanza y esa mirada hacia el futuro. Vamos a mirar con el futuro, a pesar de los pesares, con una cierta ilusión de que, bueno, esto tendrá que terminar en algún momento, y los palestinos también en algún momento conseguirán su tierra y el respeto de sus derechos. Y mirando hacia adelante, pues os contamos que mañana tenemos un nuevo Derroteros y que el lunes volvemos con más historia con mayúsculas, porque Puto Miquel nos hablará de las migraciones a lo largo de los siglos. Y más adelante todavía pasa algo muy bonito, y es que antes hablamos de causa justa y de movilizarse, y uno de los artistas que apoyan causas como esta es Ismael Serrano, y haremos un teatro con él, un encrudo y el directo, el viernes 23 de mayo. Las entradas están volando, así que pilla la tuya en carnecruda.es. Sí, es en el centrísimo de Madrid. Hasta cualquiera de estas citas, salud y república. Y que la radio os acompañe.